un tribunal unitario de Quintana Roo libró orden de aprehensión en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marín, Adolfo Caram Beltrán, ex jefe de la Policía Estatal, y el empresario textilero Kamel Nasif, por el delito de tortura contra la periodista Lidia Cacho hace 13 años. El pasado 11 de abril la magistrada María Elena Suárez emitió la orden de aprehensión contra 4 personas, entre ellos el exgobernador Mario Marín, y revocó la sentencia del Juzgado Segundo de Distrito que negó librar el mandamiento judicial. La impartidora de justicia ordenó al Ministerio Público Federal iniciar la búsqueda de los imputados, mientras que el juez tendrá que realizar los trámites respectivos para suspender los derechos políticos de los inculpados. La orden de aprehensión forma parte de la causa penal 26-2018 en la que se le acusa a Mario Marín y Kamel Nasif el delito de tortura de Lidia Cacho, quien fue detenida de manera arbitraria en 2005 tras la publicación del libro Los demonios del Edén, acerca de redes de trata de menores. En enero pasado el Estado mexicano que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, le ofreció una disculpa. En ese acto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseveró que el gobierno federal y prometió respeto y garantías para el ejercicio de la libertad de expresión. Este acto representa el inicio de una política de Estado comprometida con quien se dedica a informar. Este es un momento adecuado para reflexionar sobre el valor que para la democracia y la Cuarta Transformación representa la libertad de expresión. A 13 años de este lamentable suceso, señaló la ministra Sánchez Cordero, estamos aquí siendo consecuentes como gobierno, con nuestra historia, con las omisiones y errores del pasado. Nunca más en esta Secretaría de Gobernación la censura ha de tener cabida. Hoy estamos aquí para ofrecer disculpas a nombre del Estado mexicano a Lidia Cacho, pero también para reiterar que el gobierno de la República de Andrés Manuel López Obrador no estará supeditado a intereses particulares, subrayó. Este gobierno, agregó, protegerá a quienes con su pluma o con su voz denuncien cuando la dignidad humana corra peligro o cuando el silencio sea cómplice de la injusticia. No me detendré a pesar del costo. Lidia Cacho. La periodista y activista Lidia Cacho aseguró que no descansará hasta que estén en prisión todos y cada uno de los responsables en la red de pornografía infantil que denunció en su libro Los demonios del Edén en 2005. Así como a quienes ordenaron su detención y tortura para hacerla guardar silencio por su investigación. A través de un video publicado en Twitter en el que aparece a cuadro vestida de negro y con un chaleco antibalas blanco, recuerda que hace más de 13 años ha luchado en tribunales contra sus agresores. Porque el Estado de Derecho es tuyo y mío. No me detendré a pesar del costo, hasta que todos y cada uno termine en prisión. Mientras tanto, a mantenernos con vida, expresa. El perdón político no es aceptable. La petición de Lidia Cacho para la reparación de daños en contexto del cambio de gobierno, y el seguimiento al protocolo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos. La Red por los Derechos de la Infancia en México lanzó una petición en Change.org para que el Estado repare de manera integral los daños a la periodista Lidia Cacho, tal como el Comité DDH de la Organización de Naciones Unidas señaló, en julio pasado. Esta petición está dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, su equipo de gobierno, Segov, y a la opinión pública, pues se requiere de la participación civil para dar fuerza a la petición y la consecución de la reparación integral de los daños contra Cacho. Vale recordar la relevancia de este caso. El 16 de diciembre de 2005, la periodista fue arrestada de manera ilegal después de realizar una investigación sobre una red de pornografía infantil y lavado de dinero que involucraba a funcionarios y empresarios. En su detención, Lidia Cacho fue torturada durante 20 horas, encarcelada y enjuiciada por este caso en el que están vinculados 3 gobernadores, una jueza estatal, una procuradora de justicia de Puebla, un procurador de Quintana Roo, un senador, un presidente del Tribunal Superior de Justicia, un director de cárcel,
5 policías y hasta 2 sicarios contratados por Kamel Nacif Orge. Sin embargo, la ausencia del gobierno federal para garantizar los derechos humanos de la periodista, y cesar con el acoso de los funcionarios fue el común denominador de los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. México pide 5 veces perdón a la periodista Lidia Cacho. El gobierno se disculpa, 14 años después, por violar los derechos humanos de la reportera Lidia Cacho tras publicar una investigación sobre una red de explotación infantil. Es poco común que el gobierno mexicano pida perdón, y este jueves lo ha hecho 5 veces. La periodista mexicana Lidia Cacho ha recibido una disculpa de parte del gobierno por la persecución que sufrió en 2005 tras la publicación de Los demonios del Edén, una investigación sobre una red de trata y explotación infantil en el estado de Quintana Roo. El reconocimiento sobre las omisiones del Estado en su caso ha llegado después de que la Organización de Naciones Unidas, a través de su Comité de Derechos Humanos, haya reconocido que Cacho fue objeto de múltiples violaciones de sus derechos fundamentales. A nombre del Estado mexicano le ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos humanos en el marco del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, ha dicho Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos. El discurso de perdón ha llevado a Encinas a enumerar los 5 elementos por los que el Estado se disculpó: violación del derecho a la libertad de expresión, detención arbitraria, tortura como instrumento de investigación, violencia y discriminación en razón de su género, e impunidad y corrupción alentada por las instituciones. Cacho fue detenida ilegalmente en Quintana Roo, 9 meses después de publicar su investigación, por 10 personas que aseguraron ser policías del estado de Puebla. Los agentes la llevaron desde el sureste mexicano hasta el centro del país en un trayecto de 20 horas en carretera. La periodista fue víctima de tortura psicológica, tocamientos y amenazas de muerte. Todo ese episodio fue producto de la complicidad entre el empresario Kamel Nacif, involucrado en la red de pederastia, y el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín. Un audio de la conversación telefónica entre ambos, donde se exponía la colusión del poder político y económico para callar a la periodista, cimbró el 14 de febrero de 2006 a la clase política de México. Las palabras del exgobernador y el empresario, que ahora se encuentra en prisión, resonaron en la sala. Tras aceptar la disculpa del gobierno mexicano, la periodista puso las grabaciones que demostraron que su detención había sido ilegal. Las mismas que llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, donde los jueces determinaron, en 2007, que las violaciones a sus derechos no habrían sido graves. Si las mujeres como yo hemos jugado hasta la vida por los derechos humanos, lo menos que puede hacer este país es proteger a sus periodistas, dijo Cacho tras escuchar la disculpa del Estado. La autora de Los demonios del Edén también ha mencionado que durante todos los años que temió por su vida también fue víctima de burlas misóginas. He perdonado a mis torturadores porque no permití jamás que colonizaran ni mi cuerpo, ni mi espíritu, añadió. Nos dijeron que el periodismo era de hombres, y que los derechos humanos eran una sensiblería. El gobierno mexicano tendrá que trabajar en los próximos meses para derogar los delitos de difamación y calumnia que todavía están vigentes en los códigos penales de 8 de los 32 estados. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que en 2007 votó en la Corte en contra de reconocer los actos contra Cacho como delitos graves, expresó que el Estado se dedicará a fortalecer la protección para los periodistas. En 2017, 11 periodistas fueron asesinados. En 2018, al menos 9 murieron en homicidios relacionados con su trabajo. Nunca más la censura ha de tener cabida, dijo. En los últimos años, el gobierno mexicano solo había ofrecido disculpas en 2 ocasiones, en 2015 a 2 soldados que fueron discriminados en las Fuerzas Armadas por ser portadores del virus de inmunodeficiencia humana, VIH.
y en 2017 a 3 mujeres indígenas que fueron encarceladas por supuestamente secuestrar a 6 agentes de la Policía Federal. En marzo, el Estado pedirá perdón a las familias de 2 estudiantes del Tecnológico de Monterrey asesinados por miembros del ejército mexicano al confundirlos con miembros de un cartel de drogas.